La enfermedad mano-pie-boca o Coxsackie virus es una enfermedad viral exantemática. Hay exantemas, como ustedes pueden ver ahí y emplazar en las fotos, y tienen algo en especial, tienen líquidos, son vesiculosas. Es altamente contagiosa, muy común en niños y lactantes, y que es causada por un virus Coxsackie, como lo estaban indicando, y dentro de estos hay una serie de serotipos y se clasifican en A16, que es el origen de la mayoría de los casos. Pero tampoco podemos dejar de descartar en lo que nosotros hemos tenido experiencias y en otros países se adicionan a estos virus Coxsackie, por ejemplo, el Coxsackie A16, que viene a ser el virus más común en América y Europa y están asociados a casos limitados, ¿no? Pero también tenemos en otros países los enterovirus, por ejemplo, los 71, el EBA71, que es predominante en brotes masivos principalmente en Asia. Y estos sí originan complicaciones un poco más graves, porque puede llegar a producir incluso complicaciones neurológicas graves como meningitis o encefalitis. Eso no se está dando en nuestro país porque el Coxsackie virus, el A16, origina casos leves y autolimitados. Pero sí también hay otras formas atípicas como el A6 y el A10 que generan cuadros clínicos atípicos, y no es muy común a los que vemos acá también en el Perú, ¿no? En comparación con Coxsackie virus A16, el enterovirus 71 está más frecuente asociado con enfermedad grave, que tampoco es el tema en nosotros. En el Perú, para el 2026, el grupo de edad más frecuentemente afectado son los menores. Quiere decir que son exclusivamente estos grupos de edad los afectados, porque también hay casos en niños hasta 7 años, ¿no? Es bueno siempre tener conocimiento esta enfermedad, cuál es su distribución geográfica y cuál es su estacionalidad, o sea, en la época o el momento que se presenta, porque hay que estar preparados y estar siempre en alerta permanente, y esto se da porque ahora también no olvidemos las enfermedades que están globalizadas, ¿no? Es de distribución mundial, no solamente en el Perú, es una enfermedad endémica a nivel de todo el mundo, pero el impacto clínico, dependiendo de la cepa que lo produce, va a ir variando. Ya lo hemos explicado anteriormente, en algunos casos van a ser leves, en otros casos van a ser más complicados. Ejemplo, si hablamos de Asia, se presenta la mayor incidencia, ellos son los que tienen el mayor número de casos en el mundo, tienen brotes epidémicos de gran magnitud, y los casos que se originan dan lugar a una alta tasa de hospitalización. Un buen grupo de estos niños afectados requieren hospitalización debido a la severidad del cuadro que presentan. América, incluyendo a Perú, los brotes son más benignos. Por eso hay que estar, nos da cierto margen de tranquilidad, nos da cierto margen de confianza, pero que eso no tiene que significar a que bajemos la guardia o que no le demos la importancia. Usualmente son estos impulsados por las cepas de Coxsackie virus. Si hablamos de la época o la estacionalidad en la cual hay más frecuente o se presentan más frecuentemente estos brotes, estos conglomerados, son en países con estaciones marcadas y ocurren en verano y otoño. Estamos actualmente en la época del otoño. Es probable, y así están las estadísticas, que ya hemos estado teniendo casos desde el mes de enero. Otoño está pues la Amazonía peruana es simultánea al inicio de las temporadas escolares, o sea, ellos tienen conocimiento, están en alerta permanente que esta enfermedad hay que considerarlo dentro de aquellas enfermedades que pueden afectar a estos, darse al inicio de la época escolar. Entonces,
Muy rápidamente, la parte clínica es necesario dentro de epidemiología conocer, diferenciar ante qué situación nos encontramos. En el Centro Nacional de Epidemiología, Prevención y Control de Enfermedades tenemos una oficina de vigilancia epidemiológica y tenemos una oficina de respuesta a brotes y emergencias sanitarias. Entonces, de la definición de caso. Para nosotros acá en epidemiología, catalogarlo como un caso probable de Coxsackie virus o de enfermedad mano-pie-boca, definitivamente es una erupción papulovesicular que principalmente se ubican en manos, en pies y en genitales y producen un exantema, un enantema en la boca, ampollas en la boca. Se inicia esto con malestar general, hay una odinofagia o dolor al querer pasar los alimentos, al querer pasar los líquidos. Esto sí es muy notorio en los niños, seguidos de fiebre, dolor bucal, también hay dolor abdominal y síntomas respiratorios. Sí, ten en cuenta que la erupción mucocutánea se caracteriza por un exantema consistente en vesículas, en ampollas o úlceras en mucosa bucal. Estos exantemas están cubiertos por una pseudomembrana amarillenta rodeada por un halo eritematoso. Esto creo que lo van a discutir mucho más cuando se hable de la parte clínica en específico. Este exantema aparece en manos, en pies, en glúteos y región del pañal y se inicia de forma maculopapular y evoluciona rápidamente a vesículas grises de un tamaño aproximado de 3 a 7 mililitros rodeados, rodeados de un ojo de forma oval, como les estábamos indicando, ¿no? Las vesículas hacen costra y se lo dijo que desaparecen en un lapso de 7 días a 10 días. Hay que estar muy atentos y hay que estar pendientes. Estas vesículas, estas ampollas no van a estar por mucho tiempo y son de 7 a 10 días el periodo promedio que se ha considerado. También acá reforzamos mucho más aún el salpullido rojo en manos y pies que pueden convertirse en ampollas y que incluso podrían aparecer en el área genital. Además, fiebre, ya lo hemos visto, dolor de garganta, malestar general y, por supuesto, los niños pierden en el apetito. No, esta enfermedad sin tener que recibir, porque es un virus y no hay un tratamiento específico, va a pasar o va a, por un más o menos en pocos días, ya lo vimos de 7 días, necesidad de un tratamiento. Se recomienda más bien mantener al niño hidratado y evitar bebidas ácidas en caso de que aparezcan úlceras en la boca, porque eso le va a causar mayor malestar. Ojo, por ser un virus, no se puede, no es tratable con antibióticos y por más antibióticos que apliquen, no va a dar resultados. Lo que hay que tratar es la sintomatología, tratamiento sintomático y debe acudir al médico para que el médico sea quien determine la medicación adecuada para contrarrestar el malestar. Punto importante y que se debe considerar dentro de la epidemiología, nosotros lo que hacemos acá es trabajar con la cadena epidemiológica y priorizamos la transmisión porque al conocer la transmisión de esta enfermedad, vamos a ver y vamos a actuar donde más sea conveniente, sobre todo para cortar esa cadena de transmisión y lograr que la enfermedad no se disemine o no afecte a otros niños o a otros ambientes dentro del contexto donde se está presentando el brote. Entonces, la mayoría de las personas contraen la infección a través del contacto directo. Es una enfermedad que es de contacto directo, se transmite de persona a persona y al entrar en contacto en la persona sana con la persona infectada. Y son las secreciones nasales y de la garganta como parte del mecanismo de transmisión, la saliva,
el líquido de las ampollas. Las ampollas, el niño está molesto y en algún momento lo va a reventar. También las heces, gotitas respiratorias rociadas por el aire luego de toser o de estornudar. Hay algunos casos, que son pocos también, en relación a la transmisión indirecta que pudiera ser a través del contacto con objetos contaminados de estos niños que están enfermos, ¿no? Hay algunas complicaciones que no las voy a detallar, que las van a ver en el diagnóstico clínico y tratamiento, sí considerar que este virus es altamente transmisible. Y acá hay un detalle, que estos virus sobreviven por tiempos prolongados en superficies y objetos inanimados. Por lo tanto, hay que desinfectar de manera continua las superficies en las cuales han sido contaminados por las personas o los niños enfermos. En la vía aérea, tener mucho en consideración, por eso que el caso se recomienda aislarlo y evitar el contacto con niños sanos porque también el líquido de las ampollas o secreciones de la garganta y saliva, pero no descartemos la vía fecal oral. El virus se excreta, sale de la persona infectada a través de las heces, lo que facilita sobre todo el contagio en guarderías y colegios debido al cambio frecuente de pañales. Eso creo que lo conocen más los de Cunamás y es necesario que evalúen esto. Cuando hablamos quiénes son los afectados, quiénes son los niños de mayor riesgo, hablamos de una población afectada. Incluso se amplía la estadística, el límite de edad, que pueden ser incluso niños menores de 10 años, pero hay un grupo que concentra el mayor número de casos, que son los lactantes y preescolares de 6 meses a 5 años. Eso es la estadística más frecuente en este grupo de edad, por lo tanto es el grupo que constituye como grupo de riesgo. Hablamos de la enfermedad o la tasa de ataque es más alta entre 1 y 5 años, pero no descartemos hasta los 7 años. En adultos es raro que los adultos contraigan la enfermedad porque en algún momento han tenido una inmunidad previa, aunque hay casos documentados, pero de manera esporádicas y que no representan en nuestro país el grupo de riesgo sobre el cual deberíamos estar muy atentos. Sí, hemos hecho un cuadrito que creo que esto, el apoyo del doctor José Montoya, nos habla de que siempre nosotros no debemos considerar, sobre todo el médico, sobre todo el profesional de la salud que va a estos niños, única y exclusivamente el cuadro clínico. Debemos de agregar un valor adicional que son los antecedentes epidemiológicos. Por ejemplo, el contacto, preguntar si estuvo o no en contacto con otro niño, preguntar si en la cuna más o en donde está, donde probablemente esté infectado el niño, hay casos de esta enfermedad. Entonces, hay condiciones, nosotros le llamamos factores de riesgo para adquirir esta enfermedad, son vulnerables, niños menores de 7 años. En tema de saneamiento básico inadecuado, por ejemplo, la falta de lavado de manos frecuente es un factor clave en la transmisión, por lo tanto hay que priorizar este lavado de mente y hacerlo de la mejor manera. Alta densidad de la población, por ejemplo, hacinamiento, las guarderías, escuelas y lugares de cuidado infantil constituyen focos principales de brotes, porque ahí se han ubicado los brotes que estamos, los conglomerados que estamos nosotros vigilando, debido al contacto cercano entre niños. El tema de la deficiencia nutricional, quienes están más desnutridos o están, son los niños que están en mayor riesgo. Entonces, muchos o la mayoría de los niños con enfermedad de mano, pie, boca presentaron sobre todo insuficiencia de vitamina A, lo que se asoció con una menor inmunidad y una enfermedad más grave. La deficiencia nutricional, la mayoría de los niños con enfermedad
también tienen el problema antes descrito y eso es muy complicado y hay que tratar de evaluarlo. Ya para finalizar, voy a presentarles algunas estadísticas. Por ejemplo, ya hemos tenido enfermedad mano, pie, boca en el año 2022 y vean ustedes que normalmente lo que ven en la base son las semanas epidemiológicas. Y más o menos la semana 13 está aproximadamente en el mes sería 3 meses más o menos en el mes de abril. A ver, vamos a ver acá. La semana 13 está casi al finalizar marzo, inicios de abril, que considero es la fecha de inicio de las clases. Ustedes en la estadística, la mayor número de casos hemos tenido en la semana 24, semana 25 que corresponde al mes de junio, más o menos la segunda, tercera semana de junio, y vean cómo es que los casos van evolucionando y la mayor cantidad de casos implican en donde este gráfico, esta curva epidémica, concentra el y los más afectados del grupo de edad son los niños de 0 a 4 años. Eso es muy importante que ustedes puedan. Y también hay casos, un buen número de 9 años. En el 2023 sucedió algo similar. Acá hablamos de la semana epidemiológica número 22, que corresponde al finalizar el mes de mayo. Eso también hay que tenerlo en consideración. Siguen siendo el grupo de 0 a 4 años y en el 2024 sucedió algo similar. Siempre los casos se acumulan semanas o previas al inicio de clases, pero se incrementan mayormente en el inicio de clases, mejor dicho, en el mes de abril. Esto predomina hasta el mes de mayo, abril, mayo, junio, y más o menos a partir de la semana 37 hemos tenido, la semana 37 corresponde a la tercera semana del mes de septiembre, pudiéramos tener también incremento de casos. Pero, sin embargo, en 2025 hemos tenido incremento de casos a partir de la semana 45. La semana 45 corresponde al mes de noviembre, en la segunda semana, y esto se ha ido más o menos incrementando hasta el mes de diciembre, y ya casi al término de la época escolar, esto ha ido disminuyendo muy significativamente y los grupos afectados son de 0 a 4 años y de 5 a 9 años. Tenemos una muy buena información para el año 2026 y acá hemos tenido prácticamente el incremento de casos a partir de la semana epidemiológica número 12. Actualmente nos encontramos en la semana epidemiológica número 20. La explicación y la incidencia de estar hablándoles de estas fechas es para que ustedes vayan viendo la estacionalidad, las semanas o meses en donde se presenta el mayor número de casos, para que eso permita de priorizar las acciones, de tener mucha incidencia y de tener mucho cuidado y también estar preparados para poder responder adecuadamente. Ya hasta este año, por ejemplo, tenemos 371 conglomerados de casos. En la semana 20 que culmina que fue la información hacia el del día jueves. Hemos tenido 15 nuevos conglomerados. Estamos haciendo seguimiento a estos conglomerados. Y hay algunos que han terminado, han cerrado, y a través de informes ejecutivos tenemos un total de 2.152 niños afectados en el país y el grupo etario que mayor incidencia, mayor número de casos tiene es el grupo de 1 a 4 años. Vean en qué departamentos están concentrados el mayor número de casos. Estamos hablando del norte, que es Lambayeque, Cajamarca, tenemos al y tenemos, creo, esto es Cerro de Paz. Y en la última semana, es decir, a la semana hasta el día de ayer, ya en Piura, creo que acá ha habido, a ver, vamos a ver, si era Piura, no era Lambayeque, era Piura. En Piura hemos tenido un conglomerado de 2 casos en Chota,
Cajamarca, un conglomerado de 8 casos. En Ambo, que es Huánuco, hemos tenido un conglomerado de 3 casos. De igual manera, en Lima, en Cañete, Cajatambo, Huaura, 7 distritos, 8 conglomerados. Y finalmente en Huancayo, casos que realmente preocupan. Entonces, esa es la información que le podemos proporcionar y esperamos que ustedes en el transcurso de las presentaciones tengan que hacer alguna consulta. Como dijo quien me antecedió, vamos a compartir la presentación. Gracias. Muy bien, muchísimas gracias, doctor Cabanillas. Eh, Agradecemos la valiosa información. Creo que efectivamente se da importantes datos, cómo se viene presentando a nivel nacional, inclusive por semanas epidemiológicas, ¿no? Esto de por sí permite a nuestro equipo técnico tomar nota y estar pendiente, atento a lo que acontece y también a las acciones que viene implementando el Ministerio de Salud como ente rector. Por supuesto, nosotros como programa, seguimos las indicaciones de la autoridad sanitaria. En la localidad donde nos encontramos, es el sector salud quien da la indicación, quien prescribe, no sé, la medicación o quien prescribe también el aislamiento o el descanso de los niños o las niñas, inclusive los actores comunales que no deben asistir a las cunas cuando se presentan en este proceso. En ese sentido, dicho esto, vamos a invitar a la segunda ponencia a la licenciada Daniela Medina, miembro del equipo técnico de la Dirección de Promoción de Salud del Ministerio de Salud, también para que nos pueda presentar la segunda parte de esta asistencia técnica y seguidamente después de las preguntas que se quisieran formular de parte de los asistentes a esta importante jornada. Adelante, Daniela, por favor. El Muchas equipo en gracias. pleno de programas está atento. Dale. Muchas gracias, Efraín. Muchas gracias a todos. Gracias también al doctor Oswaldo por su presentación. Interesante, bastante dinámica también para poder dar la información. Por mi parte, voy a hacer un breve resumen inicial de la información que nos ha dado el doctor Oswaldo Cabanillas del Centro Nacional de Epidemiología. Nos había indicado que el Coxsackie es un virus que causa la enfermedad de manos, pie y boca y que puede estar activo en las heces hasta 8 semanas después de los primeros síntomas que puede presentar este niño, ¿no? Los seres humanos somos los únicos portadores del virus hasta la fecha y es una enfermedad que por el tipo específico de virus que hay en nuestro país actualmente, que está recorriendo nuestro país, pues eso va a provocar una enfermedad leve que mejora con ciertos cuidados y descansos en casa. Entonces, por ese lado, tenemos que, si bien tomar medidas preventivas definitivamente, también llamar a la calma en relación a esta enfermedad. ¿Cómo se contagia esta enfermedad? También, como para resumir, se contagia por vía fecal oral, por contacto boca a boca y por gotitas respiratorias. Entonces se puede contagiar a través de superficies, ¿no? De los juguetes, las manijas de las puertas, los pañales sucios, teniendo en consideración el tema de las heces, por contacto cercano, cara a cara, boca a boca, con las vesículas también, las heridas que se generan después de las ampollas, el niño se puede rascar, puede reventar esas ampollitas y ahí es donde se genera el contagio y también por gotitas al toser y estornudar, ¿no? Tener en cuenta que este virus puede permanecer en superficies por varios días, entonces es muy importante por eso las medidas preventivas, entre ellas la desinfección. Nuevamente, para resumen también, la parte de cómo se va generando la enfermedad, ¿no? Nosotros recibimos el virus, bueno, el niño recibe el virus, tiene contacto con el virus y más o menos 3 a 6 días después comienza con algunos síntomas que van a iniciar con fiebrecita leve, poco de malestar, pérdida de apetito, dolorcito de garganta y luego de más o menos unos 3 días comienza a salir el sarpullido, que son vesículas ampollas en las manos, en los pies, en las nalguitas, en la zona de los genitales, la zona del pañal del niño. Por lo general estas no pican, no duelen y luego pasan también a las llagas dolorosas que se pueden generar en la boquita. Estas llagas sí van a ser dolorosas y van a generar dificultad para que el niño trague. Entonces aquí es muy importante hidratar a nuestros niños. Después de esto viene la fase de convalecencia, se comienzan a descamar esas ampollitas, los síntomas comienzan a disminuir
y pues aquí tenemos que vigilar cualquier complicación que pueda surgir en nuestros niños. Todo este proceso de la sintomatología dura entre 7 a 10 días. Debemos, sin embargo, tener en cuenta que como el virus se puede seguir expulsando por las heces, entonces tenemos que tener mucho cuidado con la parte de la higiene a largo plazo, la higiene prolongada. Medidas preventivas. ¿Cómo prevenimos la transmisión de esta enfermedad? Recordemos que esta enfermedad específica, la enfermedad mano-pie-boca, no tiene vacuna. Es una enfermedad que es provocada por un virus, pero no tenemos vacuna contra esta enfermedad. Por tanto, nuestras medidas preventivas deben ser el pilar para evitar los contagios de esta enfermedad. La principal, el paso más importante y el que debemos promover con bastante fuerza es el lavado de manos. Lavarse las manos con agua y jabón por al menos 20 segundos durante el día, cuando estemos en contacto con superficies, antes de comer, después de cambiar el pañal, muy importante. Recuerden el tema de la expulsión del virus por medio de las heces. Entonces, importante después de cambiar el pañal o de ayudar a los niños al momento de que estos van al baño. La desinfección también es muy importante, limpiar todas las áreas de cambio de pañal, la parte de los baños, sobre todo, ¿no? Las zonas donde los niños juegan de manera frecuente con la lejía diluida que les proporciona una mano. Tenemos que tener en cuenta que el virus se va a expulsar por las heces, repito, por un tiempo prolongado, más o menos 2 semanas más después de que los síntomas han pasado. Perdón, 8 semanas, 2 meses. Entonces, es muy importante que mantengamos esas acciones de prevención durante ese tiempo, la higiene prolongada, el lavado de manos, la desinfección, todas estas medidas se deben mantener todavía por los siguientes meses. Además, ya que este virus especialmente tiene cierta predilección por los fomitos. ¿Qué son los fomites? Son objetos inanimados que pues ayudan a que estos virus vivan y sigan ahí, se mantengan ahí, ¿no? Entre ellos pues tenemos, por ejemplo, los juguetes, las manijas de las puertas, los objetos porosos, como esas sabanillas que colocamos a veces en el piso, ¿no? Que son más suaves. Este tipo de elementos pueden provocar que el virus se quede ahí. Entonces es muy importante la desinfección de este tipo de elementos. Si hay alguna persona con esta enfermedad, es muy importante no compartir utensilios, toallas, artículos con esta persona para evitar el contagio directo. Evitar también que los niños revienten las ampollas, que manipulen las lesiones y que toquen a otras personas después de esto, ya que esto va a provocar pues un contagio masivo. Además, algo principal que también debemos seguir manteniendo y de los que ya se les ha hablado incluso desde la ponencia anterior sobre sarampión, es la higiene respiratoria. Cubrirse la boca con el codo, con un pañuelo desechable al momento de toser, de estornudar, para evitar que el virus se disemine por todo el ambiente. Si es que algún niño presenta fiebre, por favor, mantenerlo en casa. Mantenerlo en casa hasta que calme toda la fiebre, las lesiones bucales, las ampollitas, las llagas que salen en la boca. Tienen que pasar todo este proceso para que este niño pueda reincorporarse a la sociedad y poder continuar con su vida de forma normal. Y si nosotros acudimos a lugares que van a estar en conglomerados, con bastante gente, a establecimientos de salud, incluso a atendernos, es muy importante que llevemos puesta la mascarilla para evitar contagios de enfermedades respiratorias. Recordemos que un establecimiento de salud pues es un lugar donde van personas con múltiples enfermedades. Entonces, comencemos a cuidarnos nosotros, vayamos solamente con el problema de salud que tengamos, ¿no? No añadamos otro que quizás no teníamos al momento de ir. ¿Cómo realizar la desinfección? Ustedes en CUNAMAS reciben la lejía diluida adecuadamente, que es la lejía al 0.1%, y con esta lejía se tiene que limpiar, se tiene que desinfectar. Luego de limpiar, se tiene que desinfectar las superficies, ¿no? Las carpetas, las mesas, los pisos, las manijas, los baños, los inodoros,
Los juguetitos de los niños se tiene que lavar previamente y luego desinfectar con la lejía y finalmente enjuagar estos juguetitos porque estos niños muchas veces se los van a llevar a la boca, entonces es muy importante enjuagarlos después de desinfectarlos. Si tenemos equipos electrónicos también en nuestras salas, nuestros celulares, ¿no? Nuestras radios a veces están por ahí, es muy importante también, ya que no vamos a poder echar la lejía porque puede corroerlo, utilizar alcohol al 70% y dejar que solito evapore, no se seca, se deja que solito evapore. Y recomendar a los padres de familia en casa la ropa, los peluches, las telas que pueden estar en contacto con las personas, tienen que lavarse con agua caliente de preferencia, más de 60 grados y con detergente. Por supuesto, nuestras manitos con agua y jabón por al menos 20 segundos. Algunas recomendaciones que se les brindan a ustedes, prácticas saludables en los centros infantiles de atención integral de Cunamás. Ustedes tienen ya añadido como protocolo el tomar la temperatura todos los días previo al ingreso a la cuna. Entonces, lo que se les solicita, ustedes ya tienen este protocolo muy bien instalado, yo felicito a Cunamás por eso. El niño con más de 37 grados para arriba, pues se toman las medidas indicadas, ¿no? De reportar y poder conversar con el cuidador para que pueda llevarlo a casa. Entonces, continuar con esa buena práctica, deben continuar con esa buena práctica porque la fiebre es uno de los primeros síntomas que presentan estos niños con coxsackie. Los niños que presentan síntomas durante el día, de repente llegaron bien a casa, ¿no? Llegaron bien a su salita de cuna más y durante el día comenzaron con la fiebre. Puede pasar. En cuanto ustedes se percaten de que este niñito ha comenzado con la fiebre, llamar al cuidador de inmediato para que puedan recogerlos y llevarlos al establecimiento de salud a que sean revisados y luego a casa si es que tuvieran algún problema de salud que pudiera afectar a otros, ¿no? Implementar dentro de estas salas también que los niños constantemente se laven las manos después de ciertas actividades regulares que tenemos. Estas jornadas deben ser supervisadas para verificar que se laven por al menos 20 segundos con agua y jabón. Mantener nuestros estándares de limpieza. Ustedes ya tienen un protocolo de limpieza y desinfección, ya les brinda esta energía diluida de acuerdo a la normativa, entonces utilizarla para poder hacer la desinfección en todos nuestros ambientes, con los juguetes que tienen también estos niños, en las alfombras, los pisos, entre otros, para poder disminuir el riesgo de contagio. Y por supuesto, algo que siempre les solicitamos, que les pedimos, es difundir los mensajes claves. Lavado de manos, higiene estricta, higiene respiratoria, desinfección de ambientes, los mismos cuidados que Cunamás ya tiene implementados como protocolo, hacerlos llegar, ¿no? A los padres para que ellos también puedan emplearlos en sus viviendas y así disminuir el riesgo de contagio. Además, si es que en alguna de las cunas se presentara algún caso de coxsackie, se les recomienda que si es que hay actividades grupales programadas, de repente olimpiadas, reuniones, primero se reporte al establecimiento de salud para que en coordinación con ellos se determine si es necesario suspender estas actividades grupales. Evitemos que los niños, los docentes también, se movilicen entre ambientes afectados y no afectados para evitar la discriminación. Si es que alguno de nuestros niños presentan síntomas, recordémosles a los padres que necesitan aislar a ese niño hasta que termine el proceso de fiebre y la curación de las llagas de la boquita. Si tiene hermanos, recomendémosle que también los hermanos deberían quedarse en casa para evitar alguna diseminación a otras instituciones. Si es que tenemos ya algún caso también en nuestras cunas, debemos registrar si es que el niño se mueve entre ambientes de la salita, ¿no? Para poder identificar si es que quizás por ahí el virus salió de un ambiente a otro y puede haber un contagio más allá del contagio inicial que hubo. Comunicar inmediatamente al establecimiento si se llegara a presentar un caso, comunicar al establecimiento de salud y, por supuesto, facilitar y promover cualquier coordinación que se requiera para que las autoridades sanitarias investiguen o para poder tomar las medidas correspondientes de acuerdo a las coordinaciones que se hagan. Si es que se llegara a presentar un caso, es muy importante gestionar que se desinfecte todo el ambiente, todos los ambientes de todas las salas,
para evitar que el virus vaya a quedar en nuestras salitas. Y, por supuesto, intensificar la difusión de los mensajes de lavado de manos, la higiene prolongada, la higiene respiratoria y la desinfección de ambientes. Algunos consejitos que les podemos dar a nuestros cuidadores principales, si es que llegamos a conocer sobre algún caso dentro de nuestras cunas. En casita a los niños hay que ofrecerles muchos líquidos, agüita, leche, para evitar la deshidratación. Recordemos que las heridas de la boca son dolorosas, entonces, muchas veces van a provocar que no pueda comer. Inicialmente también estaban con el dolor de garganta, entonces todo eso suma. Y por eso es muy importante darles líquidos que sean fáciles de digerir o alimentos suaves, fríos, que les permitan digerir en ese momento. Es muy importante recordarles que no hay vacuna. Para esta enfermedad no tenemos vacuna. Por tanto, la mejor defensa que tenemos es la higiene. El lavado de manos, les dejamos también el PPT, se los vamos a pasar, por ahí nos estaban consultando, se los vamos a dejar. Y aquí tenemos una lámina donde nos indica cómo debe realizarse el lavado de manos para que nosotros también, al momento que hacemos nuestras sesiones supervisadas, verifiquemos que se sigan los pasos para un lavado adecuado, para que nuestras manitos queden libres y protegidas. Entonces, por 20 segundos, el lavado de manos siempre después de tocar superficies y sobre todo después de cambiar el pañal o ayudar a los niños a ir al baño, tanto por los niños como por los adultos. Esta lámina es solamente para conocimiento. Sabemos que en este momento estamos con diferentes problemas de salud a nivel nacional. Hace poco hablábamos de sarampión, ahora hablamos de Coxsackie. También estamos hace poco también a nivel de Lima hablando de varicela. Entonces, es para que ustedes tengan un panorama de la identificación de cada uno de ellos, ¿no? El Coxsackie genera ampollas dolorosas en manos, pie, boca y en la zona del pañal. No tiene vacunación, generalmente es una enfermedad leve. El serotipo que tenemos aquí en nuestro país es un serotipo que causa síntomas leves. La varicela, por el otro lado, son ampollas que pican. Y estas ampollas aparecen en todo el cuerpo, primero en el tronco por lo general. Es una enfermedad un poco peligrosa, sobre todo en los adultos y en las gestantes. Y recordemos también que en la varicela, algo específico, es que van apareciendo las lesiones van evolucionando. Comienzan a ser pegaditas, luego van haciéndose un poquito más abultadas, se van llenando de pústula, de pus, se hacen ampollitas, luego al rascarse, pues, ¿no? Se generan heridas, se hacen costra, y un niño puede tener las 5 fases en todo su cuerpo, o puede tener solo una, o puede tener varias fases. O sea, pueden estar mezcladas los diferentes tipos de lesiones en la varicela. Existe actualmente una vacunita que se coloca al año, entonces nuestros niños pueden recibir esta vacunita. Finalmente, sarampión son unas manchitas rojas planas, como un sarpullido, tiene fiebres muy altas, fiebres de 39, 40 grados. Por lo general, no siempre, por lo general empieza en el rostro y se disemina hacia el resto del cuerpo, va bajando, ¿no? Por el cuello, por el pecho, por el tronco, va bajando por las piernas y así hacia el resto del cuerpo. Es una enfermedad que puede llegar a causar complicaciones muy graves, como ceguera, como encefalitis, entre otras, y se previene a través de vacuna. La vacunita de la SPR, que está disponible a los 12 y a los 18 meses. Esa es las diferencias más vistosas de estas 3 enfermedades que nos están aquejando a nivel nacional, importante para nosotros como personas que estamos constantemente en contacto con niños, conocer para poder diferenciar y saber cómo actuar ante cada una de ellas. Eso es todo por mi parte, les agradezco mucho la atención y estamos listos, de acuerdo a lo que nos indique CUNAMAS, para las consultas. Bueno, es importante tener en cuenta esta prevención al ingreso al CIAI, como ya se ha manifestado en esta jornada, y efectivamente también nuestros especialistas del MINCA, es importante que al momento del ingreso al CIAI se identifique la sintomatología de toda enfermedad infectocontagiosa previo al ingreso al CIAI, y esto lo sabemos. Todos los días cuando la mamá llega con su niño o su niña, se le tiene que preguntar si el niño amaneció bien, durmió bien, presenta algún
al mismo tiempo se le hace la toma de temperatura. Si efectivamente el niño presenta una temperatura superior a 37.5 grados, lo que corresponde es simplemente la derivación al centro de salud. Ese niño no ingresa, con su cuidador principal debe acudir al establecimiento de salud. Y de acuerdo a lo que se indique en el establecimiento, podrá reincorporarse o en todo caso deberá irse a su casa, ¿no? Eso ya lo sabemos y se tiene que cumplir. La práctica del lavado de manos, desde el momento del ingreso, así como en los momentos clave. Recordemos que los momentos clave que ya están establecidos en nuestro marco normativo son antes de consumir los alimentos, ¿no? Antes de consumir el suplemento con hierro, después del cambio de pañal o después de hacer uso del baño, después de hacer las actividades de juego, ¿no? Y por supuesto previo al ingreso. Entonces, recordemos claramente que eso se tiene que cumplir sí o sí. Por eso es que el programa dota de jabón líquido para la práctica de lavado de manos, dota periódicamente de papel toalla. Por eso es que en el programa hace 4 o 5 años ya no tenemos la toalla de felpa, sino el papel toalla a través de las toallas. En el programa se utiliza papel toalla, así que se tiene que eliminar. Segundo, limpieza y desinfección diaria, semanal y de los ambientes y los materiales del CIAI, conforme está establecido en nuestra norma. Y también el reporte inmediato de la sospecha o presencia de toda enfermedad infectocontagiosa, no solamente este tema de Coxsackie. Cualquier enfermedad, así sea una infección respiratoria aguda, tiene que reportarse a la línea gratuita de emergencia que tiene el Programa Nacional CUNAMAS. Ahí tenemos un equipo multidisciplinario donde tenemos médicos, enfermeras, nutricionistas, obstetra también, que de repente nos puedan orientar qué es lo que se debe hacer en este caso. Seguidamente, en caso se presenten, también está establecido en nuestro marco normativo, dice, en caso se presente 2 o más casos de usuarios o actores con sintomatología de enfermedad similar, se reporta inmediatamente a la autoridad de salud correspondiente y con su orientación se suspende temporalmente el CIAI hasta que se dé una indicación al respecto. Entonces, tener en cuenta esto también, por favor, siempre tener presente. Seguidamente nos indica también nuestro marco normativo que es importante que en el marco de la alerta sanitaria actual, el marco del cuidado de la salud en general, corresponde que tanto el HUD y el mismo CUT, o sea, estoy hablando del jefe de la unidad territorial o el coordinador de la unidad territorial, y sus coordinadores, tanto del diurno como del SAP, participen y enfaticen en las actividades de trabajo conjunto con el sector salud. En este momento de alerta sanitaria, en los lugares donde hay, en las regiones o las localidades donde se viene presentando, se tiene que participar de estas actividades conjuntas. Quizá haya actividades de promoción, actividades de difusión u otro tipo de actividades, de tal manera de que podamos estar en coordinación permanente con el personal de salud. Y estos espacios también van a permitir precisamente de poner en agenda esta casuística que hoy mismo se está exponiendo, ¿no? Los casos que no se les está atendiendo con prontitud o que de repente está ocurriendo alguna situación que deba visualizar el mismo personal de salud. Entonces es fundamental, seguidamente, reforzar las coordinaciones con el personal, esto ya a nivel de IPRES, de la localidad, e implementar en los servicios de cuidado de las disposiciones de la autoridad sanitaria. Si el médico o el personal de salud nos indica que se tiene que suspender esta semana los servicios por tal razón, lo tiene que hacer correspondiente a la línea gratuita de emergencia del programa y hacer la suspensión conforme ha sido indicado por la autoridad sanitaria. Y seguidamente también sabemos de que inmediatamente se tiene que disponer la limpieza y desinfección profunda de los y materiales del CIAI. Seguidamente, es importante enfatizar en el seguimiento al cumplimiento del paquete integrado de servicios de salud y muy en este contexto. Recordemos que el programa promueve el cumplimiento del acceso al control CRE de acuerdo al esquema establecido por el ente rector. Las vacunas deben estar completas, el dosaje de hemoglobina, la suplementación con hierro, estos aspectos fundamentales del paquete integrado de servicios priorizados se tienen que asegurar a través de las actividades prestacionales participar en las actividades preventivo-promocionales en la localidad.
probablemente en coordinación incluso con los gobiernos locales u otras entidades que pudieran haber en la localidad. Bueno, seguimos. Es importante recordar que la limpieza y desinfección profunda en los CIAIs es importante, es fundamental, y por eso que se dotan los materiales correspondientes de manera mensual. Es más, que a partir de mayo y junio se ha diferenciado el presupuesto en función al tamaño de los CIAIs. Aquellos CIAIs que están atendiendo hasta 40 niños tienen un presupuesto A y un presupuesto mayor, aquellos CIAIs que atienden desde 41 hasta 80, y otro presupuesto mayor aquellos CIAIs grandes que atienden a más de 80 niños. Entonces, por lo tanto, este presupuesto, las diluciones de lejía que se deben hacer en los atomizadores. También está dispuesto en el programa que no se utilizan atomizadores de 1 litro, se utilizan atomizadores de medio litro. ¿Con qué finalidad? Con la finalidad de que al finalizar la jornada, el resto o el saldo que pudiera existir de esta dilución sea descartado para volver a preparar para el día siguiente. Al inicio de la jornada se prepara la dilución de lejía y solamente se termina hasta las 4 o 5 de la tarde, que termina la actividad, y si hubiera algún saldo, descartado para que el día siguiente se vuelva a preparar. Entonces, esto también es importante tener en cuenta. Se han transferido recursos para la adquisición de estos materiales como atomizadores, y precisamente las orientaciones técnicas dice de 500 mililitros. Entonces, damos la atención, por favor, a este caso que no es un tema menor. Bueno, ahí están las láminas, y efectivamente este es otro tema. Utilizamos el alcohol en el marco de nuestras normas, actualmente están establecidas, que es el alcohol, el desinfectante para los juguetes y los materiales de contacto directo con los niños. Por supuesto, porque, ya como hace un momento indicaba, que la lejía deja residuos. Esto es para la limpieza y desinfección. Si hubiera algún caso específico de Coxsackie, y hay la necesidad, y hay la indicación del personal de salud de que se debe suspender por esta alerta, por la presencia de Coxsackie, entonces podríamos recurrir tranquilamente a la desinfección con dilución de lejía, considerando de que los días siguientes va a haber una suspensión de los servicios, dando tiempo suficiente para que pues no haya restos o los niños no puedan entrar con los restos o los residuos de la lejía. Igual lo vamos coordinando caso por caso, si fuera el caso con las UTES donde se presentara esta situación. Establecido en nuestro marco normativo que la limpieza es diaria, semanal y mensual. Entonces, tener en cuenta estas pautas que ya están detalladas en nuestra. Ten en cuenta también que tenemos una red de emergencia y protección donde está establecido nuestro número al cual debemos reportar estos casos y otras situaciones, otras enfermedades y también accidentes, entre otras situaciones que se puedan presentar. Y ahí está el flujo, tenemos un equipo que está atendiendo de lunes a viernes, inclusive hasta feriados en este caso, ¿no? Ya tenemos incluso la ampliación, un horario ampliado para poder hacer los reportes si fueran el caso. En el caso del servicio de acompañamiento a familias, colegas, esto es importante para los colegas que vienen del SAF. Es importante y está establecido en nuestra norma que previa a la visita domiciliaria que se va a realizar, el facilitador o la facilitadora debe tomar contacto telefónico con las familias usuarias. Por eso es que se les da un presupuesto para que puedan llamar las facilitadoras, para poder coordinar primero la disponibilidad de la familia y segundo, para preguntar si algún integrante de la familia está presentando alguna enfermedad infecto-contagiosa. Si nos dice si efectivamente algún integrante de la familia ha sido diagnosticado con Coxsackie, entonces simplemente no se hace la visita y se tendrá que reprogramar para otra fecha, se visitar a otra familia. Eso ya está establecido en el marco normativo. Del mismo modo, es importante que en el caso de no ser posible el contacto telefónico, la facilitadora podrá ubicar el domicilio en aquellos lugares donde por X razón no hubiera cobertura de la señal. Se puede tener en cuenta también este tema. Las acciones antes de la ejecución de la visita, es importante la comunicación anticipada, se confirman las condiciones para la visita, que haya un espacio adecuado, un lugar ventilado, limpio, para poder desarrollar la visita, la preparación de los materiales,
Recordemos también, colegas, que ahora se ha dotado de nuevos materiales de limpieza y desinfección para los materiales que están en la mochila de la facilitadora, precisamente detergente y alcohol para la desinfección de estos materiales. Por lo tanto, esta también es una práctica o es una incorporación que contribuye, ¿no?, a la disminución del riesgo de contagio. Y por supuesto, es importante cuidar la higiene personal y en particular las manos. Por eso es que en nuestra norma está establecido que una vez que llega la facilitadora, se hace el lavado de manos y pide que todos los integrantes de la familia o los que van a participar de la visita domiciliaria también desarrollen la práctica del lavado de manos. Seguidamente, también es importante tener en cuenta que si a pesar de haber llamado a la familia y la familia dijo, sí, todo está bien, no hay ningún problema, sin embargo, al día siguiente va la facilitadora y observa, se encuentra con una situación distinta, con un niño que está evidentemente con sintomatología de cualquier enfermedad, a pesar de que ya está en la casa, tiene que suspender la visita, porque no puede ingresar a una vivienda o un hogar donde haya un integrante con evidente sintomatología de enfermedad, y mucho más con este tipo de enfermedades eruptivas, porque sabemos que son altamente contagiosas. Y recordemos que la facilitadora va a visitar a otras 10 familias. Entonces, tengamos en cuenta también este aspecto que ya está establecido en nuestra norma. Y asimismo, el reporte a la línea de emergencia. Si se identifican niños o usuarios con sintomatología, deben ser inmediatamente reportadas a la línea gratuita de emergencia del programa y desde ahí nuestro equipo de profesionales les harán la orientación correspondiente y el seguimiento hasta el alta, ¿no?, de cada caso concreto. Y bueno, por supuesto, la comunicación fluida de parte del facilitador con su acompañante técnico ante estos casos. Acciones después de la... Recalcar, colegas, que ahora que ya tenemos los materiales, después de la facilitadora ha terminado la visita domiciliaria, debe realizar, ¿no?, las prácticas. Al regresar a su casa, el lavado de manos, lavarse bien todas las zonas expuestas de su cuerpo, si es posible incluso poderse bañar, y luego también desarrollar el lavado de los juguetes y los objetos que han sido utilizados, por supuesto de aquellos juguetes y materiales que permiten, pues, que se permite, ¿no?, que pueda ser posible lavar. Si es, por ejemplo, un libro, un cuento, quizás no sea posible lavar, pero sí va a poder ser posible con el alcohol de 70 grados que se le está dotando a través de la transferencia de recursos del programa. Bueno, esto es lo que hemos querido añadir a esta presentación que gentilmente los colegas y profesionales del Ministerio de Salud hoy nos han compartido en esta jornada importante de socialización o asistencia técnica de las medidas preventivas para frente a las enfermedades de manos, pies y boca y otras enfermedades infectocontagiosas en el Programa Nacional CUNAMAS.